Este programa es presentado por Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Yo soy Gaby Peroso. Son decenas, miles, las denuncias de las reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen venezolano, el régimen a cargo de Nicolás Maduro y con anterioridad del expresidente Hugo Chávez. Pero son pocas las ocasiones en las que podemos contar el testimonio de un venezolano que ha sufrido la mayoría de ellas. Es por ello que en el día de hoy hemos escogido para esta conversación que hacemos cada jueves a Delson Guárate, quien fue en su momento el concejal más joven de la historia de Venezuela y quien permaneció durante 14 meses en prisión, además sufriendo severos daños a su salud, incluso hospitalizado en el Hospital Militar Venezolano. Aquí lo tenemos, vamos a conversar con él, Delson Guárate, quien además no solo va a contar la historia de prisión en Venezuela, que ya es muy conocida por los venezolanos, sino también que estuvo privado de libertad aquí en Estados Unidos, tomando en cuenta el proceso de asilo político que ha pedido en este país. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Gaby, gracias al equipo de BP Internacional por permitirme decirle a Venezuela y al mundo lo que hoy ocurre con los hermanos venezolanos y con quienes hemos vivido en carne propia lo que pasa dentro y fuera de nuestra frontera. Los venezolanos estamos viviendo una nueva experiencia que hoy más que nunca tenemos que reorganizarnos y reagruparnos para la reconquista de la lucha contra la narcodictadura que hoy gobierna en Venezuela. Quiero comenzar con lo más reciente. Yo quiero que tú me hables, estuviste un tiempo en Colombia, pero vamos a comenzar con el tema Estados Unidos. Llegaste al aeropuerto y pediste asilo político. Coméntanos cómo fue ese momento y cómo ha sido este proceso y también tomando en cuenta con los demás venezolanos que te habrás encontrado en este proceso de asilo político. Efectivamente, quiero comenzar dejando claro que le agradezco al gobierno de los Estados Unidos el permitirnos a los venezolanos estar sometidos a las leyes de este país y poder ganar el asilo, como en mi caso tuve que demostrar después de 4 meses de prisión que mi caso era verdadero. Y hoy es el llamado que quiero hacerle profundamente al gobierno de los Estados Unidos y a la situación que viven los venezolanos. Por eso hay que centrarse claramente en lo que estamos viviendo los venezolanos. Hoy nosotros cuando llegamos al aeropuerto, no fue que yo pedí asilo político, sino que la misma presión de someter a los venezolanos al paredón, someterlos a que demuestren por qué están entrando a los Estados Unidos, es que precisamente caemos en ese proceso de más de 100 venezolanos, en el momento en que yo estuve preso. Es decir, fuiste sometido a un interrogatorio y tú junto a otros venezolanos... Yo inmediatamente, viendo la posición de los funcionarios, solicité el asilo político porque efectivamente yo no tenía nada que esconderle al gobierno de los Estados Unidos. Yo tenía claramente un proceso creíble, venía a los Estados Unidos a pedir asilo y efectivamente puse en manos del gobierno de los Estados Unidos mi solicitud de asilo, que dada la circunstancia pasé 4 meses detenido en un centro de reclusión aquí en los Estados Unidos, en donde nos conseguimos que más de un venezolano, te puedo hablar de más de 100 venezolanos, fueron deportados mientras yo estuve preso. Te enterabas con todos y cada uno de los que venían llegando que mientras uno era procesado, 19, 20, 15 eran regresados a Venezuela. Esa es una realidad en este momento. Y es allí el llamado al presidente Trump. Es allí el llamado al presidente Trump, porque lo que está ocurriendo en Venezuela, lo digo con carne propia, porque estuve 14 meses preso en Venezuela, fui perseguido, tuve un hermano que fue fallecido, tuve un sobrino que fue asesinado. Es decir, yo conozco en carne propia lo que están viviendo los venezolanos. Y por eso hoy el gobierno de los Estados Unidos debe aplicar con urgencia un trato especial a los venezolanos. Debe apoyarse un TPS, una situación migratoria que nos permita a los venezolanos
poder acceder a los Estados Unidos sin ningún tipo de contratiempo. Coméntanos un poco del caso de estos venezolanos que estuvieron detenidos aquí en Estados Unidos junto a ti. Ellos justamente pasan por ese mismo proceso y se les niega el asilo político con anterioridad. Coméntanos lo que obviamente han dicho, el proceso en BTC, en Broward Transition Center, es un proceso que se da en el marco distinto a lo que viven los venezolanos que entran aquí a los Estados Unidos y que van y cumplen un requisito a través de un abogado o aplican a través de la internet para pedir el asilo. En Broward Transition Center los tiempos son cortos, no tienes acceso a internet, no tienes acceso a una serie de circunstancias que te permiten poder demostrar que eres un perseguido político en tu país, y eso realmente es el llamado que le hago no solamente al presidente Trump, que en sus manos está la aplicación de un TPS, de un beneficio temporal a los venezolanos, porque nuestra intención, los venezolanos, no es venir a quedarnos en los Estados Unidos. Nuestra intención es salvar a Venezuela de la crisis que hoy vive de la narcodictadura. Y eso hay que dejarlo claro, que nosotros no vinimos a quedarnos en los Estados Unidos, nosotros vinimos, y en el caso particular, después de la persecución, después de la muerte de mi hermano, de mi sobrino, pude demostrar, pero ahí hay casos emblemáticos como el de José, como el del pastor que está en una iglesia evangélica, que hoy están siendo víctimas del proceso, porque es un proceso que no te permite la recaudación de pruebas, porque no tienes acceso a un abogado, porque no tienes, y ese es el llamado que le hago. Hoy más de 100 venezolanos todavía están en Broward Transition Center y en las diferentes cárceles de los Estados Unidos, en Texas, porque no existe un mecanismo claro, y es allí el llamado. Yo propongo aquí frente a este canal de televisión que los venezolanos nos unamos para buscar desde ya la recolección de firmas de los más de 500,000 venezolanos que nos encontramos en los Estados Unidos, para pedirle a nuestros hermanos de los Estados Unidos, a los congresistas, al senador Marcos Rubio, para que desde ya comencemos a trabajar en una ley que permita un beneficio temporal a todas las personas que hoy se encuentran en los Estados Unidos sin un estatus legal. ¿Cómo lo lograste en tu caso? ¿Cómo pudiste presentar esas pruebas, o ellos se basaron en que tu caso realmente era un caso sonado en Venezuela? Había mucha información de prensa que iba describiendo lo que fue tu trabajo como concejal, todo lo que lograste como dirigente de Voluntad Popular, y luego lo que fue tu prisión, tu gravedad tras las rejas. Coméntanos un poco la diferencia entre tu caso y otros casos. Lo que yo puedo decirle, y hay cosas que no puedo decir por razones de seguridad de Estado de los Estados Unidos a las que fui sometido, pero hoy le puedo decir al gobierno de los Estados Unidos, que sabe quién es Delson Guárate, que sabe por qué pedí asilo político aquí y que sabe claramente por qué tuve que pedir la protección de este gobierno. Pero hoy, sabiendo, conociendo desde adentro, desde el fondo, muy distinto a quienes hoy piden asilo político, porque hay que reconocer que aquí hay gente del gobierno de Nicolás Maduro, que aquí hay gente del gobierno de Hugo Chávez Fría en este país, que tienen los recursos de los venezolanos y que hoy quieren pedir la protección del gobierno. Y están pidiendo asilo político. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar y ponernos a la disposición del gobierno de los Estados Unidos para que estas personas que se robaron el dinero, que se robaron el erario público, lo pongan en manos de quienes corresponden. Y eso es el trabajo que vamos a seguir haciendo. Pero eso no discrimina a quienes sí están en este país solicitando asilo porque son perseguidos políticos, porque hay hambre, porque hay miseria, porque sencillamente el gobierno no permite en este momento que dirigentes políticos que han tenido que ser deportados, como Michel Angeli, que es merideño, estudiante, perseguido por las turbas chavistas y que fue deportado a Venezuela porque sencillamente no tuvo oportunamente asistencia jurídica. No te permite es el proceso con la rapidez con que se da dentro de un centro de detención, porque efectivamente el proceso no tarda más de 90 días, porque te llevan al frente al juez, hay un proceso que debe cumplirse y al que nos sometimos, y por eso me sometí al gobierno de los Estados Unidos, pero que yo pido que en este caso, cuando uno huye de un país, como el caso como yo huí de Venezuela, tuve que tener las pruebas a través de terceras personas. Le doy gracias a Dios y al equipo de abogados liderizado por Víctor Badel,
que enfrentaron esto de manera gratuita, que no cobraron un bolívar, pero sobre todo a mi esposa y al equipo que pudieron recaudar las pruebas, y como se lo decíamos al fiscal, usted sabe, señor fiscal, que solamente había que entrar a la internet para saber quién era Delson Guarte. Pero que hay casos, el caso de Juana Pérez, el caso de Alberto, el caso del mismo Carlos que te estoy diciendo, que no tienen el acceso que pudiéramos tener, y es a eso al que tenemos que organizar a los venezolanos. Y mi llamado en este momento, a través de la organización a la que milito, Voluntad Popular, para que juntos comencemos a trabajar desde aquí, desde los Estados Unidos, para proteger no solamente a quienes están aquí en este país, sino yo viví el hambre y la miseria y la necesidad que se vive en Cúcuta, que se vive en la miseria, que se vive en el terminal de Bogotá, para ver a venezolanos, miles, cientos de venezolanos agarrando autobuses para seguir a Ecuador, a Chile, a Argentina, sí, a Perú. Es decir, no es ajeno a lo que yo viví en Venezuela. Pudiéramos echar todo el cuento de lo que estamos... Sí, pero quisiera que nos la miseria que estamos viviendo, estamos viviendo los venezolanos es muy dura. Y el caso de Venezuela, el caso patético de la dictadura, llega su maldad hasta haber creado una cárcel en un hospital militar para hacinar ahí a personas con cáncer terminal, como el general Osvaldo, como el general Osvaldo Hernández. Sí, como yo estuve ahí hospitalizado, pero como el general Osvaldo Hernández, que tiene metástasis, que tiene un cáncer y no está siendo atendido. Y no tiene en este momento, te estoy hablando de horas, porque acabo de hablar con él, no tiene la posibilidad de tener las quimio. Y es un general que fue acusado injustamente de rebelión, pero que lo tienen ahí aislado. Y así tienen en el hospital militar Carlos Arbelo cualquier cantidad de presos hacinados, donde el SEBIN traquea las pistolas, en donde te mantienen aislado, donde no te permiten la visita, en donde te revisan, no tienes privacidad con los médicos. ¿Crees que esto sea alguna modalidad de tortura para estas personas? ¿Crees que lo usan justamente para presionar y para que otros no se rebelen contra el gobierno? No, es que es lo que ellos están buscando claramente. Ahí estaba el teniente, no doy su nombre pero el teniente que tuvo nada más que irlo a buscar la policía porque no tenían a quién culpar. Y él estaba en Caicara del Orinoco. Imagínate tú, el golpe de Estado se iba a dar en Caracas y él estaba en Caicara del Orinoco. Es decir, ellos inventan y han estado inventando como inventaron todos los casos. Para quebrar a la disidencia. Para no solamente separarnos. Yo siempre he dicho que a la oposición lamentablemente nos pagaron al detal y fueron metiendo a Fiuni presa para que los jueces tuvieran miedo. Metieron a un militar para que el resto. Metieron preso a Leopoldo para que los políticos. Me metieron a mí preso y a Daniel Ceballos para que no fuéramos, el liderazgo local fuera fuerte. Pero hoy, cuando hay más miseria, cuando hay más hambre, cuando hay más corrupción, yo recibo mensajes de funcionarios del SEBIN pidiendo auxilio para que le deposite 10, 15 dólares porque no tienen con qué darle comida a su familia. Que se hicieron amigos que están allí porque están condicionados, porque los tienen sometidos, pero que no están con el régimen. ¿Hay torturas dentro de la DICIP? ¿Qué nos puedes decir dentro del SEBIN? Hay la peor tortura que puede haber en el SEBIN, y esto lo tengo que hacer como primicia para este canal. Ahí la principal tortura es que ahí no manda el SEBIN, es que ahí no manda Gustavo Torres, ahí no manda el ministro de la Defensa, ahí manda el narcotráfico. Y ellos saben a qué me refiero. Dentro de las instalaciones del SEBIN, ellos saben a qué me refiero. Y Tarela y Sami sabe a qué me refiero cuando yo en Aragua me le enfrenté. Ellos saben, porque llegó la hora. Eso? Hay funcionarios que están trabajando para el narcotráfico. Ellos saben a qué me refiero. Ellos saben a qué me refiero. ¿A qué me refiero? ¿O significa, son extranjeros que están dentro del cuerpo allí policial? Dentro del SEBIN helicoide funciona como la guarida de protección de los narcotraficantes más grandes de este país, del país Venezuela me refiero. Allí tienen ellos el control absoluto. Ahí no pasaba nada. Todo lo que pasó con los presos políticos, que no nos revelamos antes cuando estuve ahí, porque yo estuve en el SEBIN, fue porque las amenazas de estas personas que controlan el SEBIN helicoide no permitían el acceso
de que nosotros pudiéramos tener acceso a la información, de poderle decir a nuestras familias porque las revisaban, porque las vejaban, porque las desnudaban, porque las maltrataban. Entonces, eso hoy tiene que ser denunciado, tiene que ser hoy claramente dicho desde este escenario. ¿Y por qué usan al SEBIN para el tema del narcotráfico? ¿Allí protegen a narcotraficantes internacionales? ¿Cómo funciona? ¿Qué es más fácil para un narcoestado? ¿Trasladar la droga en carros oficiales o trasladarlo en carros comunes? Ahí dejo esa pregunta. Es más fácil tener un búnker protegido desde el gobierno que hacer. Y hoy está claro, está demostrado que Venezuela es el principal puerto de narcotráfico en el mundo. Y no hoy yo tengo que responsablemente hacer esta denuncia. Venezuela se convirtió en este momento no en una dictadura, porque las dictaduras se combaten con ideas. Las dictaduras se combaten hablándole a la gente y explicándole el por qué la papa, el arroz, el refresco, la educación no le llega. Pero cuando tú estás hablando de un narcoestado, el delincuente protege a eso matando como mataron a nuestros jóvenes mientras protestaban de manera pacífica, matando a los familiares de nosotros los políticos para que tengamos miedo, torturando a nuestros presos políticos para que no opinen, torturando a las familias de los presos políticos y de quien no es preso político para que se inhiba, para que se le humille a un gobierno que no es dictadura, porque los dictadores, vuelvo y repito, tienen un ideal socialista, tienen un ideal de control absoluto de la verdad, pero el narcotráfico ataca simplemente a quienes le pone en peligro el control del poder económico y sobre todo social. Se nos está acabando el tiempo. Hay un episodio en tu caso en particular cuando todavía estabas en Venezuela sobre tu liberación, igual que la liberación de John Goycochea. Se dice que el gobierno se acercó directamente a ustedes para que dividieran a la oposición en unas nuevas elecciones que se iban a dar. ¿Esa propuesta llegó a concretarse? ¿Te lo dijeron? ¿No fue así lo que salió en los medios de comunicación? Es que Delson Guárate, el político, Delson Guárate, el demócrata, Delson Guárate, el que cree en la participación ciudadana, es el que siempre ha dicho que hay que salir por la vía pacífica, democrática y electoral. Yo estoy convencido de eso. Pero el gobierno llegó a hablar contigo. Pero quiero explicarte esto. Pero hoy, ya con un estatus en los Estados Unidos garantizado, nosotros, para nadie es un secreto que el gobierno buscó la manera por todos lados de quebrarnos a todos de manera individual, de aislarnos. Y hoy nosotros en Venezuela, no solamente a John y a mí, nos condicionaron. Era una condición sine qua non el que participáramos en las elecciones. Pero también hay una verdad. Yo estaba ganando las elecciones el 10 de diciembre a las 5 de la tarde y llegó el gobernador del estado con su partida de malandros, con pistolas armados, a caerse a tiro en los centros de votación porque yo estaba ganando. Es decir, a la dictadura se derrota con voto y con participación. Al narcotráfico, es posible que hubieses llegado a era posible que yo obtuviera el triunfo ese día. Y ese día, 10 de diciembre, Venezuela lo sabe, tuve que salir corriendo, abandonando todo, porque mi vida corría peligro, porque me dispararon. Ese mismo día ese mismo día salí a Colombia. Lo que pasa es que yo no podía decir que estaba en Colombia, pero yo el día 11 a las 10 de la mañana ya había cruzado la frontera, porque yo a las 5 de la tarde, y te estoy dando esa primicia, yo a las 5 de la tarde, cuando me persiguieron, porque la orden que dio Tarek El-Aissami era que me volvieran a meter preso, yo, como ellos están infiltrados, sépanlo, ustedes están infiltrados, porque ustedes... La oposición está infiltrada. No, ellos están infiltrados porque hay gente de ellos que no quiere el régimen, que no quiere la narcodictadura y que nos dice a nosotros, que nos dice, mira, te quieren meter preso. Y yo salí efectivamente corriendo porque yo no iba a ir nuevamente a la cárcel. Pónganse los zapatos de quienes han estado 18 meses presos. Y hoy, como se lo decía Leopoldo López, que estén 14 meses en Venezuela o que estén 4 meses aquí, porque yo puedo hablar de las dos experiencias de cárceles. Y ninguna es una mejor que la otra. Ni la cárcel de los Estados Unidos es mejor que la de Venezuela, ni la de Venezuela es mejor que la de los Estados Unidos, porque preso es preso. Pero hoy mi llamado a todos los venezolanos es que nos reagrupemos de nuevo, estés en Chile, en Panamá, en Ecuador, en Francia, en Alemania, donde estés. Pero el narcotráfico se acaba con nosotros
con una sola fórmula, y es organizando a los venezolanos para un gran encuentro nacional de defensa de Venezuela. Era el contundente mensaje del preso político venezolano, exalcalde del estado Aragua, Delson Guárate, quien además hacía una importante denuncia asegurando que los recursos del Estado se están utilizando a través del HELICOI, de la llamada Policía Política Venezolana, el SEBIN, al servicio del narcotráfico. Muy importante esta denuncia, que también seguramente está siendo estudiada por las autoridades de Estados Unidos y del mundo entero, que siguen muy de cerca cada uno de los pasos del régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí su programa Perspectivas. Será hasta una nueva entrega. Este programa es presentado por Camerino Professional Makeup.